¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos a una transmisión más de los estudios bíblicos. Con un tema nuevo tenemos hoy. Hemos estado hablando de que el poder, la gloria, el reino le pertenecen a Dios y estuvimos dando una serie de estudios acerca de sobre edificando nuestra vida, acerca de cómo edificar en Dios nuestra vida. Hoy vamos a hablar sobre un tema que estamos viendo cada día más manifestarse en la gente por la situación del mundo como se está dando. Y vamos a hablar sobre la amargura. Vamos a leer, por favor, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Bueno, la amargura quiero empezar diciendo que es un pecado. Es un pecado muy contagioso porque todos pasamos por dolor y frustración en la vida, ¿verdad? Todos hemos tenido momentos aún siendo pequeños o aún los ancianos, ¿no? Pasando a través de nuestra vida, todos hemos tenido dolor, frustración, heridas en algún momento. Entonces es fácil caer en este pecado, pero a ver, ¿cómo podemos reconocer la amargura en nuestra vida? Bueno, vamos a ver características que tienen, a veces algunas, ¿verdad?, que apenas reconocemos y a veces prácticamente todas. Las personas, mientras más amargura tienen, se va manifestando de esta forma. Son personas que en cualquier tiempo y en cualquier lugar están enojados. Vamos reconociendo si nosotros estamos en esta condición. Es necesario reconocer nuestros pecados para poder salir de donde estamos, de la condición que tiene nuestro corazón. Cuando estamos enojados todo el tiempo, es una persona que no puede disfrutar un evento ni un momento hermoso, ¿verdad? Le cuesta trabajo, está en un lugar y siempre está a disgusto. Está rodeado de personas o de un momento alegre y siempre está de malas. Tiene el ceño fruncido todo el tiempo. Todo le parece mal. Critica todo. Llega a una casa y critica a las personas. Llega a una boda, por ejemplo, y critica todo. La comida, el ambiente, a las personas, a la vestimenta, todo el tiempo está criticando a los demás. Se burla de las personas y de sus sentimientos. Hay veces que vemos a alguna gente que parece que es muy simpática y parece que todo el tiempo está haciendo chistes y se burla de las características físicas o de los detalles o de los errores de las personas y pareciera que esto es parte de su personalidad. Quiero decirte que esto es una característica de la amargura. Una persona que no respeta a los otros y que usa la ironía para hacer sus comentarios. Muchos son agresivos. La amargura, una de las características es la agresividad, a veces pasiva, ¿verdad? Tratar de manipular con el silencio, tratar de castigar al otro con lamentos o tratar de castigar al otro con chantajes o agredir directamente a los demás con ira, con contiendas, con gritos, con golpes. La persona amargada o cuando hay amargura en nuestra alma, nos quejamos de todo. Siempre somos o estamos en el estado de ver las malas noticias, de estar hablando mal del esposo, de la esposa, de los padres, de los hijos, siempre apareciendo un poco en ese papel de víctima. Las personas amargadas son intolerantes. Cuando vemos una intolerancia constante hacia los demás o hacia las circunstancias que nos rodean, es señal de amargura.
Y la depresión, bueno, pues es una clara manifestación también de este pecado. Hay personas a las que de entrada les preguntas, por ejemplo, ¿cómo estás? Y te contestan, estoy, ¿no? Ese es su estado constante de depresión, de desánimo, de enojo, de inconformidad. Y verdaderamente cuando tenemos esta condición, pues arruinamos el momento y la vida de los que nos rodean, ¿verdad? La amargura, como leímos ahí en Hebreos, lo contamina todo. Deja de alcanzar la gracia de Dios. Una persona con esta amargura empezamos a tratar a los demás de una manera tan desagradable que o se contaminan o se alejan de nosotros. Como Job dijo en Job 21:25, y este otro morirá de amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Las personas que continúan en amargura así mueren. Nunca disfrutan ni siquiera una comida en paz, ni dejan a los demás, ¿verdad?, disfrutarla. Ahora, ¿cómo viene la amargura a nuestra vida? Bueno, la amargura viene por 3 causas principales. Perdón. Primero, por dolor. Cuando hay heridas, cuando una persona sufre heridas físicas, por ejemplo, hay personas que han sido maltratadas de pequeñas, hombres y mujeres que han sufrido a manos de sus padres o de sus familiares, abusos físicos, abusos aún sexuales. Han recibido, por ejemplo, otras heridas físicas que duelen mucho y a veces causan mucha amargura, son algún accidente, por ejemplo, donde la persona queda inválida o pierde algún miembro. Y verdaderamente se sumerge en una depresión y se amarga toda su vida. O, por ejemplo, cuando hay una enfermedad o un hijo nace con alguna enfermedad o algún síndrome que lo hace diferente, que lo hace limitado en algunas capacidades, y los padres o la persona que sufre con esta enfermedad se amarga, ¿verdad? Ahora, también hay heridas emocionales, como los insultos, las ofensas, las humillaciones, el desprecio, ¿verdad? Qué duro es qué fuerte es una herida cuando alguien nos desprecia. Cuando un niño se siente despreciado porque está en una condición diferente o por el simple hecho de ser rechazado, a veces desde antes de nacer. Otra forma de lastimarnos es el desamor. Cuando, por ejemplo, un hijo, sus padres no le muestran ese amor de ninguna manera o están abandonados en la calle y así crecen. Son heridas tremendas que de verdad laceran el corazón y muchas veces lo marcan para toda la vida. La traición también es una herida que trae mucha amargura y en la actualidad, donde todo mundo es libre pensador y donde nadie quiere compromisos en un matrimonio o no respetan ese compromiso, no tienen palabra para cumplir con sus responsabilidades y cumplir con su esposa, con su esposo, con sus hijos, y se van y traicionan la confianza y traicionan el matrimonio con adulterio. La amargura es tremenda. Muchas mujeres y muchos hombres están viviendo este tiempo que lastima tanto su corazón que después son incapaces de amar a otra persona, son incapaces aún de amar a su... y se sienten abrumados siempre por esta traición. Ahora, bueno, a veces ambas, ¿verdad? Los golpes, los gritos, las humillaciones, y una persona que ha sufrido estos ataques, estas heridas, puede llegar a este estado, a este pecado de amargura y sumergirse tremendamente. Pero ¿por qué llegamos a la amargura? Cuando hay heridas, cuando hay dolor en nuestra vida,
puente que nos lleva a la amargura, que nos sumerge en este pecado más tremendo, es la falta de perdón y la autoconmiseración, el estarme lamentando y diciendo, pobre de mí, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Esos dos pecados son los puentes que nos llevan a la amargura. Dice Job 17:2, no hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Bueno, Job hablaba aquí cómo él contemplaba esta situación de los que lo estaban lastimando. La amargura se genera porque en lugar de salir de ese dolor, en lugar de correr a los brazos de Dios y pedirle que sane nuestras heridas, que limpie nuestro corazón, que nos consuele, que anime nuestra vida, que cambie todas las circunstancias por las que hemos pasado en bendición, es como si cuando pasamos a veces por este dolor, o las personas que pasan por este dolor, parece que atesoran estos tiempos. Como decíamos, en lugar de salir, de tratar de huir ya de ese dolor y de pedirle al Señor que lo quite, que restaure nuestras heridas, la gente atesora los tiempos, las heridas, el dolor, y parece que los están cuidando para no olvidarlos, ¿verdad? Los toman así como si fuera lo más importante en su vida y verdaderamente los vuelven el centro de su corazón. Cuando alguien que ha sido traicionado toma esa traición y la repite y todo el tiempo se le está recordando y me hizo y me dijo y me abandonó y rompió mi corazón y me lastimó y se fue con otra persona. O cuando alguien todo el tiempo está diciendo, ¿por qué a mí? Y por este accidente y toda la vida voy a estar paralítico o perdí un miembro o fui lastimado o mis padres cuando yo fui niño me maltrataron y no me dieron lo necesario y viví en la miseria y viví en la pobreza. Cuando nosotros estamos en esa condición y abrazamos ese dolor, es cuando empieza a haber amargura, porque es como quien abraza una bolsa de basura, para que no se le olvide, ¿verdad? Que sufrió y que fue lastimado. Y verdaderamente, como dice la palabra, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando la abrazamos, esa bolsa de basura, nos acostumbramos al mal olor. Y entonces ya no podemos oler a otros aromas hermosos, otros perfumes. Por eso una persona amargada no puede disfrutar un momento, no puede estar con otros alegrándose, no puede gozar un tiempo hermoso, porque siempre está enfocado en ese dolor y en esa amargura y en esas heridas que pasó. Todo el tiempo, todos sus pensamientos están ahí. ¿Por qué? Porque tenemos la idea muchas veces, equivocada por supuesto, que si olvidamos, que si le pedimos a Dios que nos limpie de esas heridas y perdonamos, vamos a dejar de castigar a la persona. Eso es tremendo, ese es un pecado tremendo. Creemos que manteniendo ese dolor vivo, nadie más nos va a lastimar. Que manteniendo esas heridas latentes, el otro lo estamos castigando y ya no nos va a agredir y además va a pagar lo que nos hizo. Qué error tan tremendo. Porque esas heridas a los únicos que lastima es a nosotros. Y las amarguras es como un veneno que corroe. Esa amargura, esa falta de perdón, porque el pecado destruye y la paga del pecado es la muerte. Así que tenemos muerte, estamos muriendo en vida cuando hay amargura en nosotros.
cuando nos soltamos ese dolor y decimos, me lastimó, me hizo, me traicionó, se fue. Ahora dejo que el dolor se vaya, Señor. Yo te lo entrego, yo te lo suelto. Porque muchas veces cuando no perdonamos, tenemos en nosotros pensamientos perversos, ¿verdad? Estamos pensando pues que le vaya mal y le caiga un rayo y le vaya mal y pierda todo y se quede pobre y lo traicionen y le hagan lo mismo que él me hizo a mí. A veces esos deseos van hacia la venganza, hacia que yo voy a cobrarme lo que me hizo. Yo voy a atacarlo y muchas veces tomamos a otras personas para vengarnos. Por ejemplo, en el matrimonio, los hijos a veces son esos gallos de pelea que toman los padres para vengarse de su cónyuge cuando los dañó, los lastimó. Y eso es terrible. Por eso la amargura, dice la Biblia, que contamina todo, que dejamos de recibir la gracia y el favor de Dios. También hay personas que han estado en una amargura tan profunda que son capaces de cometer homicidio, de matar. Esas personas que vemos a veces jóvenes que han sido tan lastimados y tan perseguidos por el bullying que un día toman un arma y van y balacean y matan a varios compañeros del colegio. Otras personas que matan a su propio cónyuge cuando las traiciona por celos. Es tremendo. La amargura puede llegar a extremos muy peligrosos. O personas que se suicidan, se quitan la vida por esa amargura y por ese dolor. Personas que traen y llevan ese dolor, por ejemplo, de niños, y lo llevan a su matrimonio y nunca pueden ser felices. Una persona amargada no puede ser feliz. Entonces, arruinan después, o si alguien los traicionó, más jóvenes, después arruinan con celos otro matrimonio, arruinan su vida porque siempre tienen desconfianza, porque no sueltan el dolor ni dejan el pasado atrás, simplemente se aferran a ese dolor, se aferran a esas heridas y las tienen ahí como si fueran hermosas y como si fuera el tesoro más preciado. Viven para cuidarlas, viven para que no se les olviden, viven para tenerlas ahí a la mano. Y se están dañando y están viviendo una vida terrible y arruinándoles a los demás también la existencia. Ahora, también cuando una persona está amargada, se cierra a recibir amor, se cierra a recibir bendiciones. Y la postura que adopta, aunque en un momento realmente fue una víctima, realmente el papel que vivió fue de víctima, entonces se toma un papel permanente de víctima. Se aferra a ese papel para justificar su amargura. Siempre es víctima de todos y de todo lo que pasa. Se constituye en una víctima permanente para poder justificar el dolor. Y entonces le dicen, ¿pero por qué tratas así a tus hijos? Pues porque a mí mis papás me trataron así, ¿no? O por qué a los que son violadores, por ejemplo, ¿por qué les preguntan por qué eres un agresor sexual? Y contestan porque yo fui abusado de niño. O gente que no comparte sus bienes materiales, porque a mí nadie me dio nada cuando era niño. A mí me costó y yo tuve que trabajar desde pequeño y tuve una vida de escasez y de carencias y por eso yo no puedo darle nada a nadie. Cierran el corazón para dar y para recibir, porque el corazón se llena de pura amargura, se llena de esas heridas y cada vez van agrandándose porque las heridas que no se resuelven a tiempo se infectan y se llenan de pecado y van añadiendo al pecado más pecado porque la soberbia se apodera de su corazón, la falta de perdón y agreden aún a los que dicen amar y a veces viven entre el remordimiento y la agresión, entre el remordimiento y la amargura porque aunque quieren ser diferentes,
continúan con esa cadena de amargura. Y vemos familias completas amargadas, iglesias completas que todos están malhumorados, todos están amargados porque se agreden unos a otros y se contaminan unos a otros. Y las personas con amargura buscan a gente igual de amargada para unirse, para platicar de sus amarguras, y esto no les resuelve absolutamente nada, porque el único que puede resolver el corazón, sanar heridas, limpiar y dejar en el pasado y borrar todo este dolor es Dios. No tenemos que vivir con el dolor, como dicen algunos expertos, ¿verdad? No tenemos que aprender a vivir con lo que pasamos. Tenemos que soltárselo a Dios y Dios lo avienta a lo más profundo del mar, y si no se acuerda de nuestros pecados, tampoco de los pecados de los demás. Nos hace olvidar y nos hace perdonar como Él lo hizo en la cruz. Nos hace borrar todo lo que nos causó el dolor. Esas heridas se van porque Jesús derramó su sangre en la cruz para borrarnos toda herida. Él ya pagó por ese dolor. Él ya pagó por esas heridas físicas y esas heridas emocionales que traemos. Si ya dio el precio con su cruz, ya pagó el precio por nuestras heridas, ¿por qué las seguimos cargando? ¿Por qué seguimos contaminando a los demás? ¿Por qué nuestra vida la seguimos desperdiciando en ese dolor y en atesorar cosas que nos lastiman y lastiman a los demás? Dice la palabra de Dios en Mateo 6:15, mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta declaración es contundente. Jesús comienza diciendo que que si perdonamos a los hombres sus ofensas, Él nos perdona. Y si no los perdonamos, Él no nos perdona. Qué terrible sentencia tenemos sobre nuestra vida si no perdonamos. Esta sentencia es clara. ¿Cuántas veces queremos que Dios nos perdone? Yo diría que todas las que pecamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces debemos perdonar? Todas las veces que nos ofenden y que nos lastiman. ¿Cómo queremos que Dios nos perdone si no perdonamos? Y esta sentencia está sobre nuestra cabeza si no perdonamos. La amargura no es una opción para nuestra vida. Hemos hablado que el pecado, la muerte, el mal, no son opciones para la vida del cristiano. Nosotros tenemos el libre albedrío para elegir en la verdad, en la santidad, en lo que agrada a Dios, en la vida, en lo bueno, cómo me he visto, de qué color me he visto, pero no para elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo mejor y el pecado. La amargura no es opción para nosotros. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:20, no digas, yo me vengaré, espera a Dios y Él te salvará. Y en Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense bien, la gente siempre nos está mirando, ¿verdad? Siempre está pendiente de lo que estamos haciendo. Por eso dice que tenemos en derredor de nosotros una gran nube de testigos. Entonces dice la palabra de Dios, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La amargura es como estar cargando una gran roca sobre nuestra espalda. Cuando no perdonamos, siempre estamos abatidos, siempre estamos enojados. Si vemos o escuchamos hablar de la persona a la que aborrecemos, la que nos dañó, se nos arruinó el día, ese día nuestro corazón está acongojado. Dice la Biblia que la amargura son
hace que el corazón tenga punzadas, que estemos abatidos. Es un peso tremendo. Y la palabra de Dios dice que nos despojemos de ese peso y del pecado que nos asedia, nos acorrala, nos ata, no nos deja avanzar en la vida, no nos deja continuar con lo que estamos, con nuestros planes. ¿Cómo puede vivir una persona feliz si no tiene, si vive en amargura? ¿Cómo puede disfrutar los planes y los propósitos que Dios tiene y que va avanzando y que le da cosas lindas y hermosas si está amargado con un peso encima tremendo, cuyos pensamientos solo están viendo lo que están constantemente viendo hacia sus heridas, viendo hacia su dolor? Entonces despojémonos de ese peso. Nadie puede vivir con ese pecado de amargura. Es demasiado pecado, como lo estamos mencionando, y va acumulando soberbia, autoconmiseración, deseo de venganza, a veces homicidio, a veces una depresión tan profunda, ansiedad. Todo esto trae destrucción a nuestra vida, contamina, corrompe nuestra vida y la de los que nos rodean. Es necesario, es indispensable ser verdaderamente libres, porque si Jesús nos liberta, somos verdaderamente libres. Es necesario vivir así, es necesario perdonar. El Señor tomará cuentas, le pedirá cuentas a quien nos dañó, a quien nos lastimó y a quien nos causó tantas heridas. Pero a nosotros nos queda amar, perdonar. Inclusive la Biblia nos lleva más allá. Orar por los que nos persiguen, por los que nos maldicen, por los que hablan mal de nosotros, por los que nos lastiman. Y dejar que el Señor sane nuestras heridas, dejar que nos limpie, que podamos caminar libres, que podamos cumplir el propósito para el que Él nos llamó. Ahora, hablábamos de que por 3 situaciones, por 3 condiciones, viene la amargura, ¿verdad? Ya hablamos, la primera es por dolor, por heridas. La segunda es por una gran frustración en nuestra vida. Por ejemplo, el abandono. Cuando alguien se muere o cuando alguien se va. Esto no tiene que ser específicamente, bueno, la muerte, pues porque a veces los hijos sufren a temprana edad de la muerte de sus padres, ¿verdad? Y esto los marca. Este abandono, esta soledad, también trae amargura. O cuando las personas se van, y no estamos hablando de traición, que ya vimos que trae mucha amargura, pero, por ejemplo, cuando el cónyuge tiene que trabajar lejos, cuando el esposo o la esposa tienen que hacer un viaje porque un familiar está enfermo, cuando los hijos se van porque se van a estudiar a otro lugar o porque se casan. ¿Cuántos padres se amargan absolutamente cuando sus hijos se casan? Porque los tienen tan atados y tan controlados que su vida se arruina totalmente cuando el hijo se separa del hogar y va a cumplir el propósito que Dios tiene para él. Cuando los amigos se separan por alguna situación, por cambio de residencia, ¿verdad? Cuando cambiamos de escuela, muchas veces los niños se trauman verdaderamente porque estaban muy contentos en su escuela y vienen a otra donde no conocen a nadie y empiezan a sufrir estos cambios y empiezan a amargarse. O cuando alguien cambia de posición económica, que estaba en una situación muy bonante y de pronto tiene problemas económicos, ya no puede ir a los mismos lugares, ya no puede comprar las mismas marcas, tener el mismo auto y empieza a tener esa frustración. También cuando hay personas que tienen que cambiar de trabajo, cuando este mundo es muy
tremendo porque contrata jóvenes y empieza a desechar a las personas que tienen la experiencia, que tienen más conocimiento, pero que tienen más edad. Y luego tienen que dedicarse a actividades para seguir sosteniendo a su familia, actividades que les desagradan o que no es lo que para lo que ellos se prepararon. Y esto trae una gran frustración y muchas veces hace que la gente esté amargada. O cuando está frustrado porque sus padres lo obligaron a estudiar una carrera que no quería y viene y toda su vida es amargura y se arruina la vida porque verdaderamente no hace lo que quiere. Otra vez, o algunas veces cuando el tiempo marca la vida de una persona. Por ejemplo, cuando algún problema de salud se alarga, ¿verdad? Pues años a veces, o a veces toda la vida. Enfermedades como la diabetes, por ejemplo, hay gente que está tan amargada por padecer esta enfermedad. O un problema legal. Hay gente que tiene problemas legales muy serios, a veces porque se los busca, pero a veces porque los involucran, porque cayó en alguna situación de salir de fiador, que la Biblia dice que seamos prudentes, o porque se metió en algún problema o en algún negocio que no se dio cuenta que era ilícito y terminan hasta en la cárcel, o por apoyar a una otra persona, algún familiar, y verdaderamente se involucran en problemas legales o problemas familiares que toman tanto tiempo en resolverse. Algún hijo que está metido en las drogas y pasa el tiempo y pasa el tiempo y parece que nunca lo vamos a poder rescatar. Este tipo de frustraciones amarga a la gente. O alguna necesidad, por ejemplo, económica, o alguien está esperando tener una casa o tener un auto por las circunstancias de traslado, y tarda tiempo y tardan años y no llega esa respuesta que estamos esperando de parte de Dios. O algún deseo, ¿verdad? Cuando alguien desea casarse, por ejemplo. Hay muchas personas que pierden a su esposa o a su esposo y pues al principio es el dolor y el extrañarlo, pero después ya están muy frustrados porque no encuentran a otra persona con quien compartir su vida. O un hijo, cuando alguien quiere y anhela tener un hijo. De verdad, es un deseo que frustra a muchas mujeres que no pueden tener un bebé, que no pueden tener un hijito, a los hombres también, y a veces hasta llegan al divorcio por esta necesidad o esta carencia, ¿verdad? Y el problema aquí es que cuando viene esta frustración, viene este abandono, este vacío, esta carencia en el corazón. ¿Cómo se llega a la amargura? Cuando se trata de llenar con ese dolor. La gente se aferra al recuerdo del esposo, del padre muerto. Hay gente que verdaderamente llega a la locura cuando se muere su hijo o su esposo, o cuando se va alguien, como platicábamos. Cuando una persona toma ese dolor y empieza, o las cosas, ¿verdad? O las cosas del hijo, y tiene la recámara igual que cuando vivía, o igual que cuando vivía ahí en casa, y empieza a tratar de llenar su corazón y llenar todos esos huecos, todo ese vacío y todo eso que está ahí encareciendo, empieza a haber amargura. Dice la palabra en Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Las bendiciones están para alcanzarnos. Cuando una persona tiene puestos los ojos en lo que espera en lugar de en el Señor, empieza a amargarse. Si dice la palabra de Dios que las bendiciones vendrán y nos alcanzarán, es que nuestros ojos tienen que estar hacia el frente puestos en Cristo y las bendiciones vienen detrás, persiguiéndonos y nos van a alcanzar. Cuando una persona voltea
para tratar de alcanzar las bendiciones, le está dando la espalda al Señor. Y ese corazón se va a amargar. Va a terminar frustrado, amargado, sumergido en la desesperación porque no llega lo que yo estoy esperando o porque perdí lo que tenía. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la forma cuando vivimos en fe. Cuando alguien se va, cuando alguien nos deja, que eminentemente llegará el momento que eso suceda en nuestra vida, nosotros debemos estar buscando la presencia de Dios para que Él llene nuestro corazón. Y cuando estamos esperando una bendición, una promesa, tenemos necesidad de recibir algo de parte de Dios. Esta es la condición del corazón que Dios espera de nosotros, poniéndonos los ojos en el Señor. Y dice aquí que cuando esperamos, no entramos en angustia, sino se renueva nuestra fuerza. Nuestra fe crece y se fortalece cuando los ojos están puestos en el Señor y no en las bendiciones. Porque cuando están puestas en las bendiciones, estamos viendo lo que Dios les da a los demás y nos empezamos a amargar. Los demás tienen hijos y yo no, y entonces empieza a haber amargura en mi corazón. Los demás tienen dinero, resuelven su situación económica y yo tengo carencias y empiezo a desesperarme y empiezo a angustiarme y empiezo a llenarme de amargura. Pero si mis ojos están puestos en Cristo, sé que voy a recibir lo que Él me prometió. Sé que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sé que Dios va a contestar las peticiones de mi corazón. Estoy ahí esperando en Dios y me estoy fortaleciendo. Ahora, dice, solamente Cristo puede llenarnos hasta quitar el dolor y hacernos rebosar su presencia, ¿verdad? Y su plenitud. Ahí es donde tenemos que estar. En Efesios 1:22 dice, y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a Cristo, y puso a Cristo por cabeza sobre todas las cosas. Y nos lo dio a la iglesia como cabeza, la cual somos su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo y su plenitud llena todo a nuestro corazón. Cuando nosotros venimos al Señor buscando su gloria, buscando su amor paternal y abrimos nuestro corazón a Él, ahí derramamos nuestro corazón como lo hizo Ana cuando no podía tener hijos. Entonces Dios escucha nuestro corazón y contesta las peticiones. Cuando venimos y le pedimos que nos llene el vacío que dejó alguien que se fue, entonces en vez de amargura hay gozo. Él cambia nuestro lamento en gozo, como dice la palabra. Él nos da un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Es ahí en su presencia donde somos transformados. Es ahí en su presencia donde somos llenos y Él lo llena todo. Cuando Jesucristo es el todo en nuestra vida, entonces nosotros no necesitamos estar llenando con dolor o estar llenando con cosas nuestra vida. Cuando Jesús nos da esa plenitud, podemos seguir avanzando, podemos seguir viviendo y podemos seguir gozándonos de las bendiciones que Dios nos da, a pesar de las carencias o a pesar del dolor por el que hayamos pasado. Y exactamente todo eso empieza a formar parte del pasado. Y Dios hace nuevas todas las cosas. Esto no es solamente cuando nos convertimos a Cristo.
Él hace nuevas las cosas todos los días, porque dice la palabra de Dios que sus misericordias se renuevan cada día, pues Él renueva todo a nosotros cada día, y cada día es mejor. Hay gente que dice, el tiempo todo lo cura. No, hay gente que con el tiempo nada más se amarga y de verdad llega, pero a la locura. El que sana todo es Dios. El que sana todo es Jesucristo con su sangre preciosa, porque Él pagó el castigo de nuestra paz. Él pagó el precio de nuestra sanidad espiritual, de nuestra sanidad del alma y de nuestra sanidad del cuerpo. Él lo pagó. Ahora, el tercer punto, el tercer pecado por el que viene la amargura a nuestra vida es la envidia. Vamos a leer lo que dice Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Y Eclesiastés 4:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es bien claro el Señor, ¿verdad? La gente que envidia, o cuando nosotros envidiamos, porque la verdad es que todos o casi todos, en algún momento de nuestra vida, hemos envidiado, hemos sentido envidia de cuando los otros prosperan o cuando a alguien le salen muy bien las cosas, cuando otra persona tiene éxito, cuando tienen, les va bien, tienen un esposo, una esposa que los ama, tienen una familia hermosa, o prosperan económicamente, o tienen viajes, o tienen cosas que nosotros no tenemos. Y aquí dice que la envidia lleva hasta matar, como le pasó a José con sus hermanos, ¿verdad? Que estuvieron con toda la disposición de matarlo. Dios lo protegió, pero ellos lo querían matar. La envidia llega a ese punto. La gente que envidia arde, le da, todo el tiempo tiene coraje, todo el tiempo está amargada, todo el tiempo está malhumorada. ¿Por qué? Porque una persona envidiosa no solo lo quiere todo lo que ve quiere, sino que no soporta que los demás tengan nada. Aunque esa persona tenga todo lo que puede desear, no soporta que otro tenga algo. Recordemos a David, que tenía mujeres y mujeres y mujeres, y a quien codició, a la única esposa de un hombre recto, ¿verdad? Que se llamó Betsabé, y adulteró con ella, y le robó la esposa a ese hombre porque hasta lo mandó matar. ¿Verdad que la envidia lleva a la muerte, al asesinato? Cuando la gente tiene la capacidad lo hace. A veces, por lo menos en su cerebro, lo están matando, ¿verdad? O lo destrozan su reputación. Si alguien hace algo bien, por ejemplo en una congregación, los envidiosos lo que van a hacer es calumniarlo e inventarle y ponerle tropiezo para que se destruya la obra buena de esa persona, para que se destruya el éxito o el reconocimiento de alguien, por ejemplo, en una empresa, en un trabajo. Cuando alguien se esfuerza por hacer bien su trabajo, los envidiosos van a tratar de sabotearlo, como hicieron con Daniel, ¿verdad? Cuando los sátrapas le inventaron, bueno, hasta intentaron matarlo, obligando y manipulando al rey para que hiciera la ley de que el que orara a otro dios lo echaran al foso de los leones. La envidia causa todo eso.
Y cuando nosotros tenemos envidia debemos desecharla de nuestro corazón porque estamos de verdad peligrando nuestras bendiciones. Dios retiene. Aquí dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Cuando pedimos con envidia, cuando pedimos con codicia, dice que mordemos, que estamos de verdad mordiendo a los demás, deshaciendo a los demás. Dios no contesta nuestras oraciones. Quieren las personas envidiosas, a veces quieren la casa, quieren el amor, quieren el cónyuge del otro, quieren los amigos del otro, la profesión del otro, el ministerio del otro. Envidian todo lo que tienen sus hermanos, sus amigos, sus vecinos. Hay padres que envidian a sus hijos porque sus hijos logran metas que ellos no pudieron. Logran llegar a lugares donde ellos no pudieron y los están envidiando. Y los sabotean y los están criticando todo el tiempo. Y los están agrediendo o están poniendo a unos hermanos en contra de los otros. Qué terrible, ¿verdad? Y muchas veces la gente envidiosa no es que necesite algo, solo que quiere tenerlo para presumir, o para salirse con la suya, o para lograr sus caprichos. A veces no lo necesita, de verdad, es que lo que quiere es conseguir lo que se propone a cualquier precio, o quitárselo a otra persona, como hizo Acab y Jezabel, con ese hombre que tenía una viña, que la habían heredado, que la cuidaba, que la honraba, era herencia familiar y no se las quiso vender y lo mandaron matar para quitarle la viña. Así actúan las personas envidiosas, así actuamos cuando sentimos envidia hacia los demás, por eso es necesario quitarla de nuestra vida, porque es lo que provoca una amargura terrible. Igualmente las personas envidiosas jamás son felices, nunca están satisfechas, nunca se llena esa codicia y esa lujuria de tener y pasar por encima de los demás. Y vemos cómo la envidia destruye lentamente al que la tiene y de verdad nunca tiene paz una persona envidiosa. Siempre está buscando problemas, siempre está en contienda, siempre está peleando con los otros por causas injustificadas, porque pues no abre su boca para decirles que envidio lo que tienes. Siempre está buscando formas de pelear y de atacar a los demás. Dice la Biblia, el corazón apacible es vida de la carne. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. De verdad, una persona que se enoja con facilidad, pues le puede dar un infarto, le puede dar un derrame cerebral. Pero los envidiosos vemos cómo se consumen lentamente. Todo el tiempo están carcomiéndose en pensamientos, en cómo conseguir lo que se proponen, en el coraje que les da ver a los demás prosperar, como hablábamos. Pedro le dijo a un hombre que quiso comprar el poder del Espíritu Santo. Imagínense a qué grado llegó la envidia y la codicia de ese hombre, que se acercó. Pedro y otros apóstoles estaban ahí bautizando y poniendo manos, y Dios estaba haciendo milagros a través de ellos y a través del poder de Dios que actuaba en sus vidas, y se acerca un hombre a querer comprar ese poder. Imagínense el pecado y la blasfemia que eso representaba. Y Pedro le dice ahí en Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esto es lo que Dios piensa de nosotros cuando somos envidiosos. En prisión de maldad estamos, en hiel de amargura estamos. Eso es lo que provoca la envidia. Y también dice la palabra, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá
sostenerse delante de la envidia. Todos somos tentados a tener envidia en algún momento. Todos somos a veces frustrados, todos recibimos heridas, pero también todos deseamos cosas que no tenemos. En nuestro corazón hay anhelos. A veces los vamos a tener, algunos los vamos a tener, el Señor nos los va a dar y nos va a bendecir, y algunos no los vamos a tener. Nadie puede tener todo. Y el esposo que Dios le dio a otra mujer no es para ti. Y la esposa que Dios le dio a otro hombre no es para ti. El favor a veces de los padres, de los abuelos, de los maestros sobre un alumno, sobre un hijo, los demás lo codician. Hay gente que tiene más dinero que uno, hay gente que es más linda que uno, o más popular que uno, o tiene más salud que uno. Nadie podemos tenerlo todo. Debemos soltar la envidia, no permitir que esa envidia genere una raíz de amargura, como dice la palabra de Dios. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando yo estimo a otra persona como superior a mí mismo y me gozo en que prospera y me gozo en glorificar a Dios porque tiene éxito y me alegro con su alegría, estoy mostrando un corazón humilde. Cuando yo reconozco y aprecio a los demás por lo que hacen y por lo que y cuando tienen y consiguen algo, y glorifico a Dios porque finalmente todo don perfecto viene de lo alto y me gozo, Dios me va a bendecir primero con paz y después con las peticiones de mi corazón, porque como dijimos, con envidia Dios detiene las bendiciones, con amargura dejamos de tener gracia ante los ojos de Dios. Si yo quiero recibir bendiciones, necesito poner mis ojos en Jesús. Quítense de vosotros toda amargura, dice el Señor. Debemos quitarla de nuestra vida. No es que vengo y le pido a un hermano, ora por mí para que se me quite la amargura. A veces confundimos la forma en la que Dios nos marca cómo debemos actuar. A veces le pedimos a alguien, por favor ora para que se me quite la amargura. Aquí la Biblia nos hace responsables de este pecado y dice que nos quitemos la amargura en Efesios 4:31. Entonces, ¿cómo puedo, si yo reconozco en este momento que tengo amargura por cualquiera de las causas que hemos platicado, o por alguna otra causa, ¿verdad? Que ha venido la amargura a nuestro corazón. Y yo reconozco, y yo me enojo con facilidad, y tenemos esas características, por lo menos una de las que hemos estado hablando de una persona amargada. No estamos en paz, me da coraje que el otro tenga, sigo trayendo ahí en el corazón una espina clavada de la herida que me causaron hace años. Alguna persona, me sigo enojando, me sigue doliendo, tengo coraje contra esa persona, la veo y quiero que le caiga un piano encima. Todo eso son síntomas de amargura. Y si no sé si tengo amargura o es dolor o no, estoy confundida con eso que hay en mi corazón, entonces necesitamos pedirle al Señor que revele lo que hay, que nos muestre lo que hay en el corazón, para poder dejarlo y para poder vivir felices y en la paz que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué desperdiciar nuestra vida con cosas del pasado que ya se fueron? El que te agredió, que ya ni está, o el que te traicionó, ya ni te ve, ni le interesa lo que tú estás viviendo, y tú lo traes allí, cargando, amargado, poniendo canciones de despecho,
sumergiéndote ahí en ese pecado y en esa amargura. Si estás viviendo una situación difícil de salud, pídele al Señor su fortaleza. A veces Dios permite algunas circunstancias, muchos años, para tratar con nuestro corazón, para glorificar su nombre, para que todos vean esa nube de testigos que nos rodean, vean que a pesar de las circunstancias nuestros ojos están puestos en Dios y que el gozo y la paz sobrepasan el entendimiento y las circunstancias en nuestra vida, que pertenecemos al reino de los cielos, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, y nuestro corazón se goza. Pablo vivía en gozo y él dice que esas cosas tan terribles que él pasaba en la cárcel, lo azotaban, lo apedreaban, lo daban por muerto, lo mataban y Dios lo resucitaba y seguía predicando. Pablo decía que era breve tribulación, así le llamaba, porque como él estaba en contacto con Dios y en la presencia de Dios, nada lo agobiaba, nada lo amargaba. El dolor lo sentía, pero lo dejaba ir y el Señor llenaba su corazón, sanaba sus heridas físicas y emocionales y Pablo seguía adelante en la paz y en el gozo. Arrepintámonos de nuestros pecados. No hay otra forma de ser limpiados por la sangre de Jesús. Debemos venir al trono de gracia, pedirle perdón, arrepentirnos de esto que hemos dejado, esta raíz de amargura que hemos dejado surgir en nuestra vida, pedir perdón cuando haya alguien a quien hayamos agredido, cuando seamos nosotros los que generamos la amargura en alguien más. Pedir perdón, ser limpiados con la sangre de Jesús. Pasar tiempo, una vez que somos perdonados, al instante que nos arrepentimos, pasar todo el tiempo que podamos en la presencia del Señor. Todo nuestro devocional diario, todo el tiempo. Si a veces oramos 1 hora y sentimos que nuestro corazón todavía nos agobia la amargura, pues necesitamos otra hora, tal vez en la madrugada, orar, pasar tiempo en la presencia de Dios para que Él sane nuestras heridas y nos enseñe a perdonar como Él lo hizo cuando dijo en la cruz, allí después de esa tribulación tan terrible, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y nos perdonó. Ese perdón sobrenatural el Señor nos lo puede dar. Hay heridas que no podemos. Sí, te perdono fácilmente. A veces nos cuesta trabajo perdonar, pero el perdón sobrenatural de Dios viene a nuestro corazón cuando nosotros estamos en su presencia. Necesitamos estar en su presencia también para que llene nuestro corazón de todo vacío y carencia y para que nos enseñe a pedir con humildad lo que realmente es su voluntad para nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que lo tenemos, ¿verdad? Quiero terminar en Mateo 11:29 con esta palabra. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oremos por los que están sumergidos en amargura. Gracias, Dios, por esta palabra. Toma nuestro corazón, Señor. Gracias por todos los que escuchan y por todos los que necesitan esta palabra. Llévalas hasta donde están, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y que tengan una excelente semana llenos de la plenitud del Señor.